Hola, muy buenas tardes. Aquí me presento. Mi nombre es Jonathan Bernabé Ontiveros Cornejo. Ahora tenemos que ingresar a temas que son importantes para saber aproximaciones lineales, que primero antes tenemos que saber las derivadas parciales. En tema en general tenemos que saber, el tema general es saber qué es una aproximación lineal y cómo se resuelve. Pero como les dije más antes, tenemos que saber qué son antes de usar. Pero como primer tema vamos a usar las derivadas parciales. Las derivadas parciales normalmente llegan a ser o son un tipo de derivada que se aplica a funciones de varias variables. En lugar de derivar con respecto a todas las variables simultáneamente, como las derivadas ordinarias, se deriva respecto a una sola variable, mientras que las demás normalmente siempre se mantienen constantes. Ahora, de tal manera que si no se entiende lo vamos a explicar con unos ejercicios. Dado que una función de varias variables, aquí como tenemos un ejemplo que son de f y de y, perdón, las derivadas parciales que son respecto de x y y se escriben de tal manera como lo podemos ver aquí, a lo que va a ser derivada de f que va sobre derivada de x, y de tal manera que va a ser de y. A lo que tenemos que saber leer es la derivada de f sobre la derivada de y. Y como también, como va a ser en x y como va a ser en y, tenemos que saber antes que si vamos a derivar solamente de x, y va a ser una constante. Y si vamos a derivar de y, x también va a ser una constante. De tal manera que estamos derivando solo una, no podemos hacer las dos. Y vamos a proceder con un ejercicio. Ahora de tal manera vamos a realizar un ejercicio de derivadas parciales. Y aquí vamos a anotar un ejemplo. Bueno, sería el ejercicio donde f de x y f de y va a ser igual a la x a la cuarta más... se tiene que ver bien, sí o sí, no lo dije. 8xy y nos vamos a inventar uno más. Ya. Y este es un ejemplo, una función que nos están dando, que son de x y y, a lo que también tenemos que saber van a ser de varias variables. Pero en este caso solo vamos a usar dos. Es algo simple. Antes siempre sí o sí tienen que saber derivar. Entonces, primeramente, como ya les he explicado en la anterior diapositiva, vamos a derivar respecto de x. Primero tenemos que anotar la fórmula, que es derivada de f sobre derivada de x. Respecto de x, perdón. Y empezamos a derivar x en esta fórmula. A lo que tenemos que saber, si no saben derivar, es muy simple. Aquí podemos ver que x a la cuarta solamente es de 4. Aquí podemos ¿cómo se dice? Disimular, o sea, abreviar o saber que aquí hay un 1. O te pueden dar diferentes valores. Pero aquí tenemos uno de adelante y lo estamos derivando a la x a la cuarta. Este número pasa a multiplicar con este. Les he dicho que aquí lleva un 1. Entonces sería 4 por 1 es 4.
y x, y en esta parte donde lo estábamos derivando se reduce a 1. Y de tal manera, este es un punto importante. Aquí podemos ver que tenemos una derivada que es de x y de y. Entonces, lo importante aquí, mire, estamos derivando respecto a x. Aquí podemos ver que no hay nada y se tenemos que obviar que es un 1. 1 por 8 es 8. Se copia lo mismo y x también. No, perdón. Como les digo, esta parte es un poco importante. Como es 1, esta x se tiene que desaparecer. Ya hemos derivado esta parte. Y aquí tenemos una y. Como más antes les he dicho, si estamos derivando así, y es constante. Pero en esta parte, como sabemos que está multiplicando en esta parte, solamente tenemos que anotarlo. O sea, tenemos que copiarlo. Por red. Y ahora vamos a derivar respecto de y. Y bueno, más antes, como estamos haciendo respecto a x, ya la novena, no, sabemos que aquí no hay ninguna x, así que esta es una constante, a lo que igual va a ser 0. Y entonces ahora vamos a hacer respecto de y. Y vamos a derivar. En esta parte, como podemos ver, perdón, en esta parte x a la cuarta, como más antes es igual que esto, es una constante, a lo que es 0, entonces no se anota. De la misma manera, este 8 es como si se repartiera para ambos. Entonces derivamos de y, 8 a la y. Entonces sería 8 derivada de y, sabemos como más antes se elimina la y como sabemos que está multiplicando la x se copia. Y este también es fácil, esto ya tendría que hacerlo. Y de esa manera se hacen las derivadas parciales. Ahora vamos a ingresar al tema de aproximaciones lineales. Más antes que todo esto tenemos que saber qué es una aproximación lineal. A lo que nos dice una teoría, son métodos utilizados para estimar el valor de una función no lineal cerca de un punto particular, utilizando una línea recta. Esto se basa a la idea de que si nos acercamos lo suficiente a un punto en una curva, normalmente la curva se parece mucho a una línea recta. En otra forma matemática es diciendo se usa la derivada de la función en el punto de interés para llegar a construir una ecuación lineal que sirva como una aproximación. Y algo importante que tenemos que tener es la fórmula en general para la aproximación lineal de una función, como podemos ver que es f de x es en un punto x sub 0, a lo que llega a ser es f de x. Normalmente esto no es un igual, tenemos que saber que es una aproximación. F va a ser igual a x sub 0 más la f derivada de x sub 0 va a ser igual a x menos x sub 0. Normalmente es su fórmula para llegar a realizar ciertas ecuaciones. Y bueno, a lo que sabemos que f a x sub 0 es el valor de la función en el punto de x sub 0. Y la derivada de x sub 0 es la pendiente de la función, o sea, su derivada en x sub 0. Y x menos x sub 0 es el desplazamiento que llega desde x sub 0. Este método normalmente es útil cuando se necesita
una estimación rápida y sencilla de una función compleja cerca de un punto específico. Y eso normalmente llega a ser la teoría sobre las aproximaciones lineales, y tenemos que llegar a pasar a los ejercicios que en un rato más vamos a ver. Bueno, ahora vamos a continuar con los ejercicios que me he propuesto, donde tenemos que saber antes. En esta función nos está dando la función de x, que va a ser igual a seno de x en el punto sub 0, a lo que va a ser igual a 0. Primero tenemos que, como paso número 1, encontrar f de x respecto a x sub 0. Normalmente solo lo reemplazamos, donde f va a ser igual a 0. Y donde veamos una x, o como antes estaba en esta parte anotado, f de x igual a seno de x, en esta parte anotamos el 0 y en aquí también lo reemplazamos por un 0. Entonces, f de 0 va a ser igual a seno de 0, donde más antes lo hemos reemplazado, va a ser igual, seno de 0 es 0. Ok, y como paso número 2, la derivada de una función, de la derivada de seno de x, es lo único que en esta parte nos está diciendo que tenemos que derivar lo que nos está dando el ejercicio, lo que es seno. F derivada de x va a ser igual a seno de x. Sabemos que derivada es su coseno de x. Hecho. Paso 3. Evaluando la derivada en el x sub 0 es igual a 0. Donde la f derivada, donde hemos reemplazado de 0, es igual a coseno de 0. En este caso no es 0. Coseno de 0 es 1. Ok. O sea, lo que nos está diciendo es evaluar lo mismo que hemos hecho antes, es simplemente reemplazando esos valores. En este caso, donde antes era la f derivada de x, que va a ser igual a coseno de x, en este caso lo estamos simplemente reemplazando, donde a x ahora va a ser 0. Que va a ser igual f derivada de 0, que es igual a coseno de 0. Lo único que hemos hecho aquí en esta parte la hemos reemplazado por su 0. Coseno de 0 es igual a 1. Y como paso número 4, tenemos que construir la aproximación, donde más antes simplemente sustituimos en la fórmula general lo que sería donde paso número 4 es construir la aproximación lineal, y simplemente lo sustituimos en la fórmula, donde f de x va a ser a la aproximación donde 0 más 1 de x menos 0 es igual a x. Lo único que hemos hecho aquí, hemos usado la fórmula general que les dije más antes, en donde f de x es su aproximación de f en el x sub 0 más la f derivada de x sub 0, donde x menos x sub 0. Es lo único que hemos hecho aquí con los valores que nos estaban dando en estas partes. Solamente los hemos reemplazado y nos estaba dando este valor, que es x. Y para estimar el seno de 0.1, a la calculadora colocamos seno de 0.1, normalmente su aproximación a lo que va a ser a 0.1. Ahora vamos a seguir con el siguiente ejercicio que me he propuesto.
Nos está dando la función f de x, que va a ser igual a neperiano de x, en el punto x sub 0, que va a ser, en este caso, es 1. Como primer paso ya les he indicado. Tenemos que encontrar f de x sub 0. Donde más antes, simplemente en la anterior función que nos han dado, el valor que nos está dando el sub 0 es 1. Simplemente donde los más antes les he dicho, lo reemplazamos. F de 1 va a ser igual a neperiano de 1 y va a ser igual a 0. Ok, y como paso número 2, la derivada de una función va a ser la derivada del neperiano de x. Lo único que tenemos que hacer en paso número 2 es la derivada. En este caso respecto de x. La derivada de x es igual a 1 sobre x. Perdón. O sea, estamos bien. La derivada de x, en este caso en la anterior función, nos está diciendo que es f de x va a ser igual a neperiano de x. Y nos está diciendo la derivada de x. Y como antes era neperiano, simplemente lo hemos cambiado por su fórmula en general en la formulario que deberían tener, que es simplemente 1 sobre x. Y como paso número 3, tenemos que evaluar la derivada en x sub 0, que es igual a 1. Lo mismo que el anterior, simplemente le reemplazamos los valores, que es 1, ¿no? Nos está diciendo que sub 0 es 1. F derivada de 1 va a ser igual a 1 sobre 1, que es igual a 1. O sea que en esta anterior fórmula, que f derivada de x, lo único que simplemente hemos hecho es reemplazar esos valores. No nos estaba diciendo que es 1, lo hemos reemplazado. Bueno, a continuación de lo que estábamos realizando los ejercicios, también ahora vamos a realizar ejercicios propuestos. Bueno, en este caso yo escogí el inciso B y el inciso C. Y aquí podemos tener en cuenta a la IA que se llama ChatGPT o ChatGPT, la cual nos va a dar la resolución de ambos ejercicios. En este caso, el ejercicio B le pedí de la función de x, que va a ser igual a 1.08 de a la x, con que x también sabemos que es 3.98, a lo que podemos aproximar usando el valor cercano de x0, que es igual a 4. Por lo tanto, primero hacemos la derivada de ambos, después la realización de la diferencial y luego calculamos, como estamos viendo aquí en la IA. Y después, como podemos ver al final de todos los cálculos que se ha realizado para el ejercicio B, al final nos está llegando a dar una ¿qué se llama? Una aproximación de delta F. Raramente, como para mí me hace un poco más complicado como lo que puede llegar a realizar una IA. Pero también en casos nos puede ayudar para lograr entender. Y aquí está el segundo caso para el ejercicio C. Cuando la f de x es igual a seno de x con x, que es igual a 59 grados, usando el valor cercano como x sub 0 va a ser igual a 60 grados. Primero hacemos aquí, como dice, la derivada, después la diferencial, luego hacemos los cálculos, como estamos viendo aquí en pantalla, y al final nos está dando el resultado, que es seno de 60 del círculo más el delta F. Es raro realmente de lograr entender algo así.
Realizando estas aproximaciones numéricas obtendremos los resultados. Y ahora, en este caso nos ha pedido si nos quería mostrar los cálculos, a lo cual estoy pidiendo que lo haga. Los valores aproximados para el inciso B es la proximidad de 1000.358. Y para el inciso C no nos está saliendo bien. Pero de tal manera podemos ver aquí cómo nos puede llegar a resolver una IA los ejercicios, ya sea de aproximaciones lineales. Gracias. Eso sería todo.